Sigue habiendo novedades, en este caso una noticia de último momento vinculada a la situación de Cristina Fernández de Kirchner. Los fiscales Luciani y Mola se pronunciaron en contra de que Cristina Fernández de Kirchner pueda cumplir su condena de manera domiciliaria. Es decir, los dos fiscales de la causa se presentaron ante el Tribunal Oral Federal número 2 para pedir que la condena no se cumpla de manera domiciliaria, algo que ya se sabe, había presentado el correspondiente pedido la defensa de la expresidenta. Con lo cual sigue habiendo minuto a minuto novedades en la situación de Cristina Fernández de Kirchner, esperando por supuesto lo que suceda el día de mañana, el día en que vence el plazo para que la expresidenta se presente ante los tribunales de Comodoro Pi. Todavía no está claro si de manera virtual o de manera presencial, para comenzar a ser efectiva la condena a 6 años por la causa vialidad. Mientras ocurre todo esto, en el gobierno todavía siguen las repercusiones y casi podría decirse los festejos por el número de inflación del mes de mayo. Lo comentábamos hace un rato, el 1,5%. Y sobre todo la proyección que hay para los próximos meses de seguir sosteniendo un número 1 adelante del índice de precios al consumidor. Vamos a estar conversando de este tema con Liliana Franco, a quien ya saludamos. Lili, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? No solo festejan el índice de mayo, sino también festejan el que va a venir, el de junio, porque básicamente las encuestadoras privadas, estudios económicos privados, te está dando que realmente se puede mantener en ese valor, o sea, por debajo del 2%. Y julio, si bien tenés un problema estacional de las vacaciones, yo creo que va a golpear más las vacaciones de invierno en la balanza de cuenta corriente, vale decir, el tema de los dólares más que en los precios. En principio creen que es factible que se mantenga hacia la baja e incluso yo no te digo que se vaya a cumplir el 18% establecido en el presupuesto. Recordemos que el gobierno en un presupuesto que no es aprobado, no fue aprobado por el Congreso porque nunca se trató, estipulaban un 18% anual de inflación. No, sería un poco difícil porque tendrían que de ahora en más 0,6 el Claro, un promedio. promedio que hoy Resulta parece difícil. inalcanzable, claro. Exacto, pero tampoco es que va a dar mucho más, o sea, no están previendo que se vaya a 30, muy lejos de ahí, ¿sí? O sea, puede llegar a ser 20 y pico, pero realmente estás hablando de sigue siendo alto en términos internacionales. Hablar de 18% anual o hablar de 20 y pico por ciento, 22, 23% anual, sigue siendo alto, pero claro, respecto de la historia que venimos, parece, o sea, lo es Sí, objetivamente una baja muy claramente me atrevo a decir significativa. más de 10 años sin tener un número así. Vamos a suponer que quede entre 18 y 20, más de 10 años sin tener una inflación de ese nivel. Es más cerca Claro, de 20, un claro. poquito más de 20 para arriba, porque te digo, es muy difícil que dé 18%, pues te implica un promedio de 0,6 mensual. Sí, Ponerle que algún mes baje mucho, pero es claro. como muy ajustado. Y tampoco el gobierno está esperando ese guarismo, ¿no? Pero creo que la promesa de Milei, que la ha repetido en varias oportunidades, de llegar a que la inflación sea cero, desaparezca en el segundo, o sea, en el primer semestre del año que viene, no es algo inalcanzable. Hay un factor a tener en cuenta que siempre contribuye. Es cierto que los precios han bajado muchísimo, es cierto, yo siempre he dicho que la inflación es un fenómeno monetario de emisión, pero también un poquito en la estructura económica argentina, esto no es universal, influye que el tipo de cambio esté quieto. No es el factor determinante para nada, pero sí influye. Y tenemos un dólar planchado hace bastante tiempo y daría la impresión que este tipo de cambio se va a mantener así, mínimo hasta octubre seguro. Hay algunos que están especulando, porque así lo ha mostrado la historia económica argentina, que después de octubre puede haber un ajuste del tipo de cambio.
La realidad es que recordemos que hoy tenemos franjas, ¿no? O sea, nosotros sabemos que el gobierno no compra divisas hasta que nos toca el piso de 1.000 o el techo de 1.400. Hasta ahora la intervención, si la hubo, la verdad yo desconozco si la hubo, creo que no. No, o sea, Si claramente la la hubo en el hubo mercado de futuros, pero definitivamente no en lo que hace al pero mercado cambiario de contado. exacto, a eso me refería. Con lo cual es de suponer, o sea, nosotros tendemos a pensar, como dice el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, con el chip anterior, y uno tiende a pensar, van a mantener quieto el tipo de cambio y en octubre, después de las elecciones, lo vuelven a ajustar. Bueno, sí, técnicamente pueden hacerlo, no es que no pueden hacerlo. Yo tengo mis dudas si lo van a hacer, porque conociendo el pensamiento en particular del presidente de la Nación, de la no intervención, no sé si lo van a hacer. No sé cuál es la postura en este punto, porque convengamos que el tipo de cambio está más cerca de los 1.000 que los 1.400. Los analistas sostienen que más cerca de 1.400 es un dólar, entre comillas, de equilibrio, vale decir, no sería tan barato ir a Claro. Miami, para que se entienda. Eh, O pero no bueno, habría hoy tantos estamos miles de más, hinchas de injusto. Boca como vimos ayer en Miami, reventando los Exactamente, shoppings y llevándose exacto. ropa y demás. Digo, eso al gobierno igual de todas maneras, digo, más allá de la anécdota de Boca, digo, al gobierno todo eso tampoco le preocupa tanto. Digo, no parece estar No preocupado todavía, por no, tener no, no. ese tipo de No, cambio que genera esa clase de movimientos. no, porque recordemos que la prioridad, si se puede tener una prioridad en un plan económico de estabilización, ha sido sin duda derrotar la inflación, como dice el gobierno. Y, digamos, es el objetivo. Y entonces un tipo de cambio, si querés, o que la gente vaya y se compre ropa en Miami o compre desde su casa hoy con las aplicaciones, porque recordemos que se ha Claro. desregulado mucho, entonces uno desde su casa se puede comprar en cualquier plataforma internacional. Le interesan los efectos de que bajen los precios, entonces no va a hacer nada para impedirlo o para complicar que el argentino o viaje o compre desde su casa a plataformas internacionales. Todavía el tema de empleo no pesa, ha habido, sí, no ha Claro. crecido el empleo, eso es cierto, pero todavía no está pesando en el disconformismo social o todavía no es significativamente Bien. importante. La actividad económica está creciendo y a un ritmo, hablan del orden del 6%. Es cierto, prácticamente hasta los organismos internacionales reconocen que la economía puede llegar a crecer de 5% este año, el PIB, y digamos, ahora todos estamos sacudidos por un fenómeno internacional que es la guerra que está desarrollándose en Israel contra Irán, la actitud de Estados Unidos también, lo cual nos va a tocar también porque esto va a, por un lado, o sea, es como se dice en inglés, mixed feelings, o sea, el petróleo puede subir, eso es bueno, exportamos, pero también te encarecen, ¿no? Y ya se está hablando muy preliminarmente de, bueno, que indudablemente si este conflicto continúa, puede incrementarse la inflación a nivel mundial y hay dudas respecto a cómo se va a desarrollar el escenario internacional. No, está Lo claro. cierto es que ¿Qué, hoy, qué pasa ahora ¿sí? también, digo, con el gobierno, con este escenario que describís con mucho detalle, este escenario de calma cambiaria, de inflación estable o hacia la baja y acercándose a las elecciones con todo el optimismo y con estas perspectivas? Digo, ¿qué pasa al mismo tiempo con algunas reformas un poco más de fondo, un poco más estructurales, que tal vez requieran apoyo del Congreso, que el gobierno todavía sigue sin conseguirlo? Pienso, por ejemplo, en la famosa ley para los dólares del colchón, que hoy por hoy parece empantanada en el Congreso, parece no tener demasiado horizonte.
¿Qué pasa con esas reformas de fondo y en la relación con el Congreso? ¿El gobierno va a preferir no hacer olas y seguir como estamos hasta octubre? Yo creo que sí, sí, la estrategia es no provocar, no hacer olas, están todos comiendo pochoclo viendo el espectáculo de Cristina. Vos podrías decir, bueno, políticamente el espectáculo de Cristina tiene el riesgo de que una al peronismo, que estaba bastante Sí. dividido, Axel por un lado, el peronismo tradicional por el otro. Claramente, la épica de Cristina, que está alimentada por el peronismo, les dio un elemento de agruparse. Incluso la CGT también está dudando, apoyo, no apoyo, como apoyo, porque la CGT, cosa paradójica, ¿no? La Central Obrera, que representa a todos los trabajadores, es peronista, no es de otra fuerza política. Bueno, está evaluando qué hacer. Ahora, al gobierno todo este escenario, según la visión de ellos, les conviene. ¿Por qué les conviene? Porque exacerba lo que justamente consideran que fue la base de por qué Milei hoy está en la Casa Rosada. O sea, ellos siempre dicen, nosotros estamos acá por el fracaso de los grandes Claro. partidos. Y tienen mucha razón. Milei gana las elecciones, y es importante no olvidarnos que gana la elección denostando al sistema político tradicional, al que bautizó la casta, pero no denostó solo a los partidos políticos, a todo lo que él considera casta. Le hace la CGT, le hace las organizaciones sociales cortando las calles. Entonces, este escenario en donde te vuelven a cortar una calle, la autopista La Plata, por ejemplo, o la 2 el fin de semana, el gobierno, no digo que lo fomenta, pero dice, bueno, eso es lo que la gente rechazó y por eso estamos nosotros en este Claro. momento siendo gobierno. Esto tiene un límite, si esto se prolonga en el tiempo puede que ese reclamo vuelva hacia el gobierno, bueno, hacia algo. Por eso va a ser muy importante lo que pase mañana. Claramente Patricia Bullrich tiene un rol importante en el sentido de garantizar que se pueda, dentro de lo posible, circular, que no haya desmanes, etcétera. Lo viene haciendo todos los miércoles en el Congreso, pero mañana sin duda va a ser un día muy particular. Recordemos que en principio se trasladaría, digo en principio porque no está decidido, para notificarse de la detención y de la pena la expresidenta a Comodoro Pi. Es cierto que el tribunal puede decidir hacerlo vía Zoom. Es una Claro. atribución que tiene el tribunal y que estaremos cortando, esperando la decisión que tome y cuando la anuncie. También es cierto que va a quedar otro interrogante. Cristina hará su condena, llevará a cabo su condena desde el domicilio donde hoy está. Si es así, va a ser un santuario de peregrinación. No sé Claro. si la justicia tiene muchas ganas de que esto ocurra. Por lo tanto, hay dos interrogantes que, bueno, que el jueves ya se dilucidaron. ¿Dónde va a transcurrir su condena la expresidenta y si se va a presentar o no a Comodoro Pi? Pero esa épica en un momento se va a empezar a desinflar, porque objetivamente vamos a imaginar un escenario, la mandan a Calafate y va a ser difícil ir a Calafate, porque cuesta plata ir a Calafate. No, Pero eso está muy claro. Y veremos además también la épica de algún modo comienza a atravesar esta etapa de una enorme incógnita, ¿no? Digo, esta situación, como decías, puede unir al peronismo, más por el espanto que por el amor, diría Borges, digo, pero digo, tiene que unirse porque no tienen más remedio, o del otro lado puede decir, bueno, puede consolidar una imagen negativa de Cristina que la haga enfrentar un ocaso político. Ahora, la pregunta allí también está, o sea, ¿qué es lo que quiere el gobierno? Está clarísimo, el gobierno quiere polarizar y quiere tener a Cristina enfrente y no quiere otra cosa. Ahora, al mismo tiempo, hay una cuestión de protagonismo y de centralidad que Milei uno entiende que nunca quiere resignar. Y hoy por hoy
lo hablábamos recién con Diego Corbalán, con un analista de redes sociales, hoy por hoy toda la centralidad de la conversación, la centralidad del escenario político está dada por Cristina. Pero ellos dejan, vos sabés que ha habido una cerrazón, o sea, nunca fueron muy amantes de hablar con el periodismo este gobierno, Sí, lo está tengo que claro. confesar. Pero hoy se observa prácticamente, hasta físicamente, el poder acercarse a un funcionario para preguntarle cómo vivió el 1.5 de inflación, o sea, algo que ni siquiera es Sí. negativo, digamos, es positivo. La información está absolutamente capsulada, como si fuera una estrategia para que claramente los medios se dediquen al tema que está en el tapete. Realmente está costando, y si vos mirás los distintos portales, prácticamente el gobierno como que se retiró de imponer agenda. Hay que reconocerle que durante casi un año y medio como que impuso agenda, con sus transformaciones, con sus dichos polémicos o sus, Sí. digamos, declaraciones, sobre todo el presidente. Es cierto que el presidente estuvo 10 días afuera, prácticamente 11, con lo cual eso también baja la centralidad. Claro. Hoy lo vamos a ver en un acto en la Policía Federal, donde hoy salió publicado en el boletín oficial. Básicamente la Policía Federal lo que va a hacer es adecuar sus funciones a los tiempos que corren, en líneas generales. No soy experta en este tema, simplemente enumero lo que salió en el boletín oficial, y probablemente hable ahí el presidente. No está previsto, pero habitualmente una de las pocas ministras que suele, cada anuncio que hace, dar una conferencia, es Patricia Bullrich. Yo no descarto que haya una conferencia al estilo de este gobierno, que es muy particular. El gobierno es como que se ha retirado de la comunicación. Convengamos que tiene un problema. Vos bien mencionaste la ley de los dólares como conocemos colchón. La idea del gobierno era tratar de aprobarla antes de octubre. Claramente le estaría costando, porque hoy se encuentra con los gobernadores que están tironeando por su parte política, en el sentido, bueno, nos acercamos al peronismo, hacemos un frente. Por otro lado, por las arcas provinciales, hay Claro. reuniones con Guillermo Franco para pedir por mayor envío de fondos. Entonces, me da la impresión, y como siempre ocurre también en años electorales, como que de acá en más, ahora se viene el receso de invierno, porque recordemos que nuestros legisladores descansan en las vacaciones de invierno. Entonces, realmente, cuando te querés acordar, septiembre tenés elecciones en la provincia de Buenos Aires, cuando Claro. te querés acordar llegaste a octubre. O sea, yo creo que lamentablemente lo digo, va a ser muy poco el rol que va a tener el Congreso de ahora en más, y después va a venir las elecciones en octubre, la nueva conformación de la Cámara. O sea, veo difícil que salgan proyectos muy importantes. Si vos le das a elegir al gobierno qué proyecto quiere que salga sí o sí, sin duda es el de los dólares colchón. No veo difícil, la oposición no está teniendo un muy buen diálogo el gobierno con el Parlamento, ¿no? Entonces, están todos, ¿sabés qué están? Déjame hablar a calzón quitado. A Están ver. todos viendo, ¿en qué lista voy? Anotame. Están en la suya. Bien, bien. Están como si fuera un año electoral, digamos, algo así. Y lo es, sí, claro. Muy bien, Liliana, clarísimo. Y bueno, a estar ahí muy alertas a lo que viene y también, sobre todo, muy alertas a los números, ¿no? Porque hay demasiadas cosas dando vueltas y un gobierno muy confiado en una estabilidad de los mercados que lo viene ayudando, un dólar congelado. Esa estabilidad de los mercados se sabe en la Argentina. Si está el dólar estable, el país está estable, con lo cual el gobierno también tiene muchas fichas puestas ahí, así que ese es otro tema para seguir de cerca. Liliana, te mandamos un abrazo y retomamos el contacto en cualquier momento. Como no, muchísimas gracias. Allí Liliana Franco, como siempre, con la información de la Casa de Gobierno, del Ministerio de Economía y de lo que viene pasando hoy por hoy con, en principio, este dato de inflación, con buenas perspectivas, no solo para lo inmediato, sino para llegar a octubre